Las indicaciones de los IECAS es un tema absolutamente esencial. Han sido preguntadas en muchas asignaturas, así que no debe quedar ninguna duda. Como ya hemos dicho, en la insuficiencia cardíaca e infarto previenen el remodelado miocárdica. Por ello, aumenta la supervivencia. En la hipertensión arterial también han demostrado un aumento de la supervivencia. Los primeros antihipertensivos en los que se objetivó esta mejora fueron los diuréticos y betabloqueantes, pero los IECAS también lo han demostrado. Son muy aconsejables cuando la hipertensión se debe a la estenosis de una arteria renal. Por último, son especialmente aconsejables en la nefropatía diabética, puesto que disminuyen la presión de filtrado intraglomerular, siendo más lenta la evolución de la enfermedad. Los efectos secundarios de los IECAS han sido bastante preguntados. Debes recordar especialmente la tos y el angioedema. Ambos se deben a que actúan sobre el metabolismo de las quininas, no solo en la enzima de conversión. Por este motivo pueden producir un aumento de la permeabilidad vascular que se manifieste en forma de angioedema. Otro efecto secundario importante es la hiperpotasemia, que se potencia con la producida por la espironolactona. Por ello, en caso de combinarse, debe vigilarse el potasio de forma muy estrecha. En la hipertensión del embarazo está contraindicado el uso de estos fármacos, puesto que son teratógenos. Recuerda que antes hemos dicho que se utilizan en la hipertensión por estenosis de una arteria renal. Cuando el paciente padece estenosis bilateral de las arterias renales, estarían contraindicados. En este caso producirían insuficiencia renal al disminuir drásticamente el filtrado glomerular. El efecto sería el mismo en un paciente monorreno con estenosis arterial renal. Por último, cabe mencionar su asociación con la nefropatía membranosa. Antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 o ARA2 son similares a los IECAS. El mecanismo de acción consiste en bloquear el receptor de esta hormona. De este modo, impiden que produzca su efecto vasoconstrictor, por lo que disminuye la presión arterial. Tienen la ventaja de no producir tos ni angioedema. Antagonistas del calcio. Los antagonistas del calcio impiden la entrada de este ion al interior de la célula. Se dividen en dos grupos: dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Las dihidropiridinas son aquellos que terminan en pino: amlodipino, nifedipino, lacidipino. Por otro lado, están el verapamil y el diltiazem, que no pertenecen a este grupo. Existen importantes diferencias entre unos y otros. Las dihidropiridinas producen mayor vasodilatación periférica y por ello aparece taquicardia refleja. El verapamil y el diltiazem bloquean el nodo aurículo-ventricular. Esto hace que acaben causando bradicardia. El uso fundamental de las dihidropiridinas se basa en su efecto vasodilatador. Por ello pueden usarse como antihipertensivos. En cambio, el verapamil y el diltiazem tienen además propiedades antiarrítmicas. Los antagonistas del calcio tienen una importante variedad de indicaciones. Las dihidropiridinas se emplean sobre todo como antihipertensivos y para la cardiopatía isquémica, ya que son vasodilatadoras a nivel de las coronarias. Recuerda que son el antianginoso de elección en la angina de Prinzmetal o angor vasoespástico, donde es un espasmo coronario el productor de la angina. El verapamil y el diltiazem comparten con las dihidropiridinas cierto potencial antihipertensivo, pero menos intenso. En cambio, pueden ser empleadas para el tratamiento de arritmias supraventriculares,
como la taquicardia supraventricular paroxística. Existen muchas más indicaciones de los antagonistas del calcio, algunas muy preguntadas. Son ejemplos de ella la hipertensión pulmonar primaria, la profilaxis de la cefalea en racimo, la prevención del vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea. Los efectos adversos derivan de su acción vasodilatadora, que puede producir enrojecimiento facial, edemas en miembros inferiores y cefalea. Como antes decíamos, si se emplean inapropiadamente durante el infarto de miocardio o la angina inestable, las dihidropiridinas de acción rápida pueden potenciar la isquemia. Otro grupo de efectos secundarios son debidos a las propiedades cardiodepresoras. Estos solo aparecen con el verapamil o el diltiazem. Pueden ser causa de bradicardia, producir bloqueos o incluso exacerbar una insuficiencia cardíaca. Por ello deben administrarse con prudencia en la insuficiencia cardíaca. Lo mismo ocurre cuando se emplean junto a betabloqueantes, potencian mutuamente su acción cardiodepresora. No olvides que verapamil y diltiazem pueden aumentar la digoxinemia en pacientes que toman digoxina, facilitando la intoxicación digitálica. Digoxina. La digoxina es un derivado de la digital. Su principal efecto sobre el corazón es un aumento de la contractilidad, es decir, su acción es inotropa positiva. Este efecto es especialmente importante en el corazón insuficiente. En cambio, sobre un corazón sano, es poco apreciable. Su mecanismo de acción consiste en bloquear una bomba de sodio, la ATPasa, sodio-potasio. Esto hace que el sodio aumente a nivel intracelular. Como ves en el gráfico, este exceso de sodio se intercambiará por calcio. El aumento de calcio intracelular es lo que finalmente aumenta la contractilidad cardíaca. No olvides que cualquier músculo requiere un aumento de calcio intracelular para contraerse, y esto es lo que se consigue a nivel cardíaco con la digoxina. A nivel del nodo aurículo-ventricular, la digoxina disminuye la conducción de impulsos. Por este motivo, disminuye la frecuencia cardíaca. Una aplicación clínica de esta propiedad sería, por ejemplo, la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Aparte de lo dicho, la digoxina tiene otros efectos. Produce una disminución del tono simpático y de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que están aumentados en la insuficiencia cardíaca. Por otra parte, tiene cierto efecto diurético, lo que es beneficioso para este síndrome clínico. La indicación principal de la digoxina es la insuficiencia cardíaca sistólica, sobre todo si asocia fibrilación auricular. Recuerda que este fármaco no ha demostrado prolongar la supervivencia, a diferencia de los IECAS y betabloqueantes que sí lo han hecho. No obstante, mejora la calidad de vida del paciente y disminuye el número de hospitalizaciones, por lo que está indicado su uso. Otra indicación, que ya hemos mencionado, es la fibrilación auricular acompañada de respuesta ventricular rápida, puesto que es capaz de bloquear el nodo aurículo-ventricular. Al contrario, existen ciertas situaciones donde su uso está contraindicado. Es el caso del síndrome de Wolff-Parkinson-White, puesto que podría facilitar el paso de estímulos por la vía accesoria, facilitando una fibrilación ventricular. Tampoco debe ser administrada en pacientes con bloqueo auriculoventricular ni con defectos de conducción intraventriculares. Existen diversos factores que pueden favorecer la intoxicación digitálica, cuyas manifestaciones estudiaremos más adelante. El factor más importante para su aparición es la hipopotasemia. Entre los restantes, recuerda la insuficiencia renal y el hipotiroidismo,
circunstancias que disminuyen su aclaramiento, con lo que tiende a acumularse en el organismo. Aparte de las circunstancias mostradas en esta tabla, hay multitud de fármacos que interactúan con la digoxina en el sentido de aumentar la concentración de esta. Te mencionamos algunos de los más importantes y procura recordarlos porque este aspecto ha sido preguntado en el examen. Intoxicaciones. Las intoxicaciones más frecuentes son por drogas de abuso y alcohol. Entre estas dos causas superan el 50% del total de intoxicaciones. También son frecuentes las benzodiazepinas y otros tranquilizantes menores que representan un 25%. El siguiente grupo son los analgésicos, cerca del 10%. El resto de las intoxicaciones pueden ser por sustancias muy diversas, representando cada una un porcentaje muy pequeño del total. Es importante destacar que el tratamiento de la mayor parte de las intoxicaciones es de soporte, teniendo el antídoto un papel secundario en muchos casos. Benzodiazepinas. El mecanismo de acción de las benzodiazepinas consiste en potenciar la neurotransmisión GABAérgica. De este modo se incrementa la concentración de cloro intracelular, con lo que la neurona se hiperpolariza. Típicamente los rasgos más destacables de esta intoxicación son la somnolencia y la disminución del nivel de conciencia. Cuando es muy grave puede llegar a producir depresión respiratoria. El antídoto frente a esta intoxicación es el flumacenilo, que ha sido repetidamente preguntado en el examen. Barbitúricos. En el caso de los barbitúricos se produce un síndrome hipnótico sedante semejante a la intoxicación por benzodiazepinas, aunque de mayor gravedad. Si la intoxicación es muy grave, puede llegarse a la desaparición de todos los reflejos, incluidos los vestibulares. No obstante, es característica una fase inicial similar a la intoxicación alcohólica, con un componente de euforia y ataxia. Los barbitúricos, a diferencia de las benzodiazepinas, no tienen ningún antídoto específico. El tratamiento consiste en medidas de soporte. Entre ellas, una opción es forzar la diuresis y alcalinizar la orina. De este modo se eliminan a un ritmo más acelerado. Otra opción sería la hemoperfusión con carbón activado, que también busca aumentar su aclaramiento del organismo. Hay otros muchos psicofármacos que pueden causar intoxicación, como los neurolépticos y los antidepresivos. Estos se estudiarán en la parte correspondiente a psiquiatría. Paracetamol. La dosis tóxica mínima de paracetamol para un sujeto sano sería de unos 10 gramos. Esto supera con creces las dosis diarias empleadas con fines analgésicos. Por ello, se trata de un fármaco seguro, salvo si se emplea con fines autolesivos. A partir de los 15 gramos diarios puede resultar mortal. El mecanismo fundamental es el daño hepático, por lo que en pacientes hepatópatas la dosis tóxica puede ser muy inferior. Básicamente, la intoxicación por paracetamol consta de dos fases. Inicialmente es poco específica, con malestar general y síntomas digestivos como náuseas y vómitos. A las 24-48 horas se instaura una hepatitis tóxica con dolor en hipocondrio derecho, aumento de las transaminasas e ictericia. El otro específico del paracetamol es la N-acetilcisteína. Por supuesto, también pueden aplicarse medidas generales, como carbón activado, para así disminuir la absorción si se instaura durante las horas siguientes a la ingesta. Intoxicación digitálica. Los primeros síntomas de la intoxicación digitálica son poco específicos, con anorexia, náuseas y vómitos. Más adelante comienzan a aparecer manifestaciones electrocardiográficas. Es habitual que se prolongue el PR, la depresión del ST y el acortamiento del QT. La arritmia más frecuente es la aparición de extrasístoles ventriculares. La más típica consiste en una taquicardia auricular no paroxística con bloqueo AV variable.
Caso de intoxicación crónica, la insuficiencia cardíaca de base tiende a descompensarse, acompañándose de manifestaciones como visión amarilla y pérdida de peso. Es posible que en estos pacientes aparezca además confusión. El tratamiento de la intoxicación digitálica consiste en retirar el fármaco. Si la intoxicación es leve, en muchas ocasiones bastaría con esta medida. No obstante, existen ciertas complicaciones que pueden requerir un manejo más específico. Por ejemplo, ante la aparición de un bloqueo cardíaco, podría ser necesaria la administración de atropina y en algunos pacientes incluso un marcapasos temporal. En caso de que aparezca una arritmia ventricular, el tratamiento se haría con lidocaína. Los anticuerpos antidigoxina se reservan para intoxicaciones muy graves y casi nunca llegan a ser necesarios. Como has visto, la digoxina es un fármaco clave en esta asignatura, por eso también lo estudiamos entre las intoxicaciones. Aprovechamos la ocasión para ofrecerte una tabla resumen para que te sirva de repaso. Ácido acetil salicílico. La dosis letal es de más de 10 gramos para adultos, pero en un niño pueden ser suficientes 4 gramos. Los primeros síntomas de esta intoxicación son solo gastrointestinales, como náuseas y vómitos. Es típico que se acompañe de acúfenos. Desde el punto de vista gasométrico, destaca una alcalosis respiratoria, puesto que el paciente tiene tendencia a hiperventilar. Según aumenta la gravedad, puede haber deterioro del nivel de conciencia, convulsiones y acidosis metabólica por la sobreproducción de ácido láctico. En ocasiones puede llegar a instaurarse un edema pulmonar y cerebral, potencialmente mortales. Desde el punto de vista terapéutico es útil la diuresis alcalina, puesto que facilita la excreción de los ácidos, como es el fármaco en cuestión. Si las alteraciones ácido-base son muy graves, estaría indicada la diálisis. Opiáceos. La intoxicación más frecuente por este grupo de fármacos es por heroína intravenosa. Clínicamente, los tres aspectos más importantes son los siguientes: depresión respiratoria, miosis y disminución del nivel de conciencia. Otras manifestaciones pueden ser la hipotensión, la bradicardia y la hipotermia. El efecto pulmonar más conocido es la disminución de la frecuencia respiratoria, pero también pueden producir edema agudo de pulmón no cardiogénico. El tratamiento de esta intoxicación consiste en mantener la función cardiorrespiratoria. El antagonista específico de los opiáceos es la naloxona, útil en caso de intoxicación aguda. No la confundas con la naltrexona, que se emplea en programas de deshabituación. Anfetaminas y cocaína. Tanto las anfetaminas como la cocaína producen un síndrome de hiperactividad adrenérgica. Como consecuencia de esto pueden aparecer multitud de complicaciones cardiovasculares, como infartos de miocardio o hemorragias cerebrales. Si te presentan un caso clínico de una persona muy joven con estos cuadros, deberías tener estas drogas muy en cuenta como posibles causas. El uso crónico de estas sustancias puede producir hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares, así como impotencia y ginecomastia. El tratamiento consiste en el control de la hipertensión, las arritmias y la hipertemia, pero no existe un antídoto específico. En el caso de las anfetaminas, puede recurrirse a la hemodiálisis, que acelera su eliminación. Esta tabla te permitirá un repaso rápido de las intoxicaciones más preguntadas en el examen. Junto a la clínica tienes también el antídoto específico. Otras medidas, como el carbón activado o el lavado gástrico, no están incluidas en la tabla por no ser exclusivas de ningún tipo de intoxicación. En el caso de los antidepresivos tricíclicos, es importante destacar que el bicarbonato no es exactamente un antídoto, pero es útil para tratar las arritmias cardíacas producidas por estos fármacos. Por último, te mostramos otra tabla donde incluimos algunas intoxicaciones más,
En esta ocasión hacemos referencia solamente a su antídoto concreto. Solamente haremos énfasis en dos de los tóxicos que aquí aparecen, cuya clínica merece la pena mencionar. El metanol se caracteriza por una importante acidosis acompañada de afectación visual, puesto que sus metabolitos dañan el nervio óptico. El etilenglicol, presente en el anticongelante de los automóviles, también produce acidosis severa. Es característica la presencia en el sedimento urinario de cristales de oxalato cálcico.